Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Vamos a empezar con una pequeñita oración. Si queréis inclinar los rostros. Amado Dios y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos aquí, un grupo de hijos tuyos, en este sábado, Señor, que santificaste y bendijiste con tu presencia. Nosotros también deseamos ser benditos y santificados con tu presencia. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu. Tú conoces, Señor, la enormidad de nuestra necesidad y de nuestra indignidad. Llénanos de ti, Señor, eleva nuestros ojos a tu palabra y que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que nuestro corazón pueda arder como los discípulos a camino de Emaús. Es por Jesús que pedimos, rogamos y agradecemos todo. Amén. Es maravilloso poder estar aquí reunidos entre hermanos, poder abrir la palabra de Dios, poder meditar en ella y poder ser alumbrados por ella. Una de las cosas eh, más complicadas para, para este mundo es lo que sucedió en el cielo, la caída de Lucifer, el arrastrar una tercera parte de los ángeles y luego nuestros primeros padres también cayeron. Pero si la caída del ser humano fue un drama, más grande aún fue la reacción del ser humano después de la caída. Para empezar, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Quiero escuchar las hojitas, no las veo, pero quiero escucharlas. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Voy a pedir a Fernando que me lea los versículos. Génesis 3, del 8 al 10. Que dice así. Hola. Sí. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Como vemos, después de la caída, el ser humano no permaneció como estaba. Antes de la caída, el ser humano se deleitaba en la presencia de Dios, se deleitaba en conversar con Dios. Surge la caída, el hombre cae de una manera totalmente injustificada y se abre una brecha profunda, pero unilateral. El hombre empieza a percibir a Dios como una visita hostil, indeseada, y se esconde. Hoy en día existen muchas maneras de esconderse de Dios. Nuestros primeros padres creían en la existencia de Dios, sabían que Dios era real, pero dijeron, tuve miedo y me escondí. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos escuchamos la voz de Dios? Tenemos miedo y nos escondemos. ¿Por qué este miedo? ¿De dónde viene este miedo? ¿Cuál es el origen de este miedo? ¿Por qué el ser humano vive escondiéndose de Dios? A veces detrás del ateísmo, a veces detrás del escepticismo, del agnosticismo, y a veces incluso cuando creemos en Dios, confiamos que Él existe, creemos que quizás sea un juez inexorable, inflexible, tirano. Y cuando creemos que Él es bueno y justo, creemos que sus promesas se aplican a la vida de otros, pero no a la mía. Y cuando finalmente creemos que sí, el Señor es justo, es bueno, es real y sus promesas son para mí, cuando a través del Espíritu Santo el Señor nos susurra algo a nuestro corazón a través de la palabra, tenemos tendencia a resistir. ¿Os acordáis de Pedro cuando Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces? La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Aunque todos te negaren, yo te seguiré. Pero poco tiempo después, Pedro cayó, ¿no? Pedro rechazó a Jesús. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra y nosotros nos resistimos obstinadamente? Creo que muchas veces. ¿Y qué pasaría si nosotros
no nos escondiéramos de Dios, no nos escondiéramos de su palabra, no nos escondiéramos de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra mente y nuestro corazón, no contristáramos al Espíritu Santo con nuestra incredulidad, con nuestra resistencia. ¿Qué pasaría? Bueno, no necesitamos adivinar, no necesitamos conjeturar, no necesitamos suponer. Existe una historia extraordinaria en la Biblia que está contada en los 4 evangelios, así como el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección, su bautismo. También esa historia es narrada en los 4 evangelios. Fijaos lo importante que es esa historia. Y esa historia nos revela la respuesta de qué es lo que pasaría después de la caída con el ser humano si no huyéramos de Dios, si no nos escondiéramos de Él, si no resistiéramos a la voz de su Espíritu que nos habla a través de su palabra. Vamos al siguiente versículo que está en el libro de Juan, capítulo 12, y el versículo 4 al 6. Esa historia ocurre en la casa de Simón. Es la historia de María Magdalena, una historia bien conocida por todos. Y en la casa de Simón, Simón organiza una fiesta. Como sabéis, Simón era un fariseo que había sido leproso, al cual Jesús había sanado. Como gratitud por la sanidad que le otorgó Jesús, Simón decidió organizar una fiesta para agradecer, para reconocer públicamente lo que Jesús había hecho por él. Invitó a los discípulos, invitó a Jesús, invitó a otras personas importantes. No era algo pequeño en aquellos tiempos para un fariseo aceptar abiertamente a Jesús cuando la mayoría de los dirigentes lo rechazaba. Pero él, habiendo sido sanado, lo reconoció como una persona especial, como un buen médico. Incluso llegó a pensar que podía ser un profeta, hasta que algo sucedió. Pero yo tengo la convicción de que la Biblia de punta a punta es aplicable a cada uno de nosotros. No hay promesa que no nos sea para nosotros. No hay advertencia que no sea para nosotros. Toda la Biblia de punta a punta es para nosotros. Así que os voy a pedir que hagamos un ejercicio esta mañana. Os voy a pedir que todos nosotros participemos de esa fiesta que ha dado Simón el fariseo y que nos encontremos entre los invitados. Nosotros somos un invitado más. Nosotros estamos ahí. Pero quiero pedir esto por lo siguiente motivo. Quiero que al leer los versículos, imaginemos que fuéramos nosotros que estuviésemos en ese momento, que fuéramos nosotros que diéramos esa respuesta. A ver, ¿cómo nos identificamos entre los personajes? El primer personaje que vamos a analizar es Judas. Vamos a empezar por los laterales. Vamos a ir rodeando hasta llegar en el centro, hasta llegar a María Magdalena. Pero vamos a empezar por Judas. Juan 12, del 4 al 6. Que dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Es lógica la propuesta de Judas? ¿Coherente la propuesta de Judas? ¿Comedida la propuesta de Judas? No estaría María Magdalena estaba haciendo un despilfarro, ¿no? Era un poco fanática. Yo no quiero que me contestéis con lo que creéis que vosotros haríais, sino con lo que el Espíritu Santo revela a vuestros corazones de lo que vosotros haríais. Preguntad a Dios que si vosotros estuvieseis en el lugar de Judas, ¿qué hubieses hecho? Porque claro, nosotros ahora hablamos como se dice vulgarmente, a toro pasado, ¿no? Tenemos las escrituras, sabemos lo que dicen acerca de Judas, que Judas no decía porque se cuidaba de los pobres, sino porque quería robar. Pero nosotros escuchando simplemente la afirmación de Judas, ¿es coherente o no es coherente? Es coherente, es lógico. Si yo os dijera ahora, vamos a coger 12.000 euros, yo estoy muy agradecida al Señor por lo que hizo por mí, vamos a coger de las ofrendas de la iglesia 12.000 euros, vamos a hacer una hoguerita y vamos a quemar esos 12.000 euros. ¿Cuánto apoyo tendría la Junta? Los de la Junta. ¿Cuántos me apoyáis en esa ofrenda de gratitud a Dios? Nadie. En realidad, nuestro pensamiento, nuestras inclinaciones, lo natural en nosotros es de acuerdo a lo que dijo Judas. No somos diferentes.
La hermana White dice en El Deseado que Judas se tenía a sí mismo como un muy buen administrador. Y tanto se lo creía que acabó contagiando a los discípulos. Todos lo tenían como un gran administrador, como una persona equilibrada, dosificada, una persona administradora, un buen administrador, una persona que no hacía gastos fuera de lo necesario, ¿no? Y los discípulos confiaban digamos, en la perspectiva de Judas. Vamos a ver qué es lo que los discípulos contestaron, qué fue lo que los discípulos dijeron a lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo 26, versículo 8. 26, 8. Las vuestras Biblias también, porque podemos habernos equivocado. Al ver, 26, versículo 8. al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Era un desperdicio, sí o no? En nuestra perspectiva. Olvidaos de lo que hemos leído en la Biblia. Es un desperdicio a nuestra visión humana, limitada, condicionada. Pensad que era el salario de trabajo de un año. Vamos a poner un 1.000 eurista, no vamos a poner más, ¿no? Un 1.000 eurista serían 12.000, más las pagas extraordinarias, 14.000 euros. 14.000 euros derramados en el suelo, consumidos. Es demasiado para nuestro entendimiento. Si nosotros fuéramos uno de aquellos discípulos, posiblemente hubiésemos dicho lo mismo. ¡Qué desperdicio! ¿Y qué pasó con Simón? Como os dije, Simón realmente estaba agradecido a Dios. Simón había reconocido en Jesús a una persona bondadosa, quizá como dije antes, quizá un profeta. La había curado, estaba dando una fiesta en su honor. No era cualquier cosa. No es que fuera un corazón indiferente a Jesús. Y es interesante porque dice la sierva del Señor que aquel acto de María Magdalena fue un reproche para el corazón de Judas. En aquel momento, Judas podía haber reconocido, oye, eso hay en mi corazón, y pedir ayuda. Cuando nuestros primeros padres pecaron, en vez de esconderse de Dios, empezar a acusarse uno a otro, a la serpiente y finalmente a Dios, ¿no podían haberse humillado, reconocido y haber pedido ayuda? ¿Sí? Pero no es la inclinación automática del corazón. Naturalmente, nosotros no somos conscientes de lo que de lo que hay en nuestro corazón. No somos conscientes de las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Necesitamos el ojo escudriñador del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces nuestras intenciones no tienen nada que ver con lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden ser bonitas, adornadas, justificadas, lógicas, coherentes, pero en el fondo nuestra motivación egoísta, nuestra motivación egocéntrica, solo la conoce el Señor y solo nos la puede revelar el Señor. Nosotros podemos hacerlo al revés que lo que hizo Judas, reconocer, pedir ayuda al Señor, o podemos hacer lo mismo que hizo Judas, esconderse y acabar entregando a nuestro Maestro, entregar a nuestro Señor. Porque cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros nos endurecemos, esa dureza que vamos añadiendo a nuestro corazón, no sabemos a dónde nos puede llevar. Quizá nosotros pensamos, hago eso hoy y mañana ya me arrepentiré. No. Cada vez que pecamos, nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón se hace cada vez más indiferente. Resistimos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos susurra la mente y el corazón algo, es bueno abrir el corazón y decir, Señor, ayúdame. Como dijo el centurión, ¿no? Ayuda a mi incredulidad. A mí no me gusta hablar en público. Y yo pensaba que a mí no me gustaba hablar en público porque soy muy tímida. Hasta el momento que se lo pregunté al Señor. Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no me gusta hablar en público? ¿Sabes qué me dijo el Señor? Orgullo. No es otra cosa. Miedo al ridículo, miedo a quedar en blanco, miedo a olvidar. Orgullo. Mi reputación, mi honor, yo, simplemente mi yo. Pero hasta que el Señor me convenció de eso, mi idea era, no me gusta hablar en público porque soy tímida. Mentira cochina, pero mentira que yo me inventé a mí misma.
porque es más fácil crear una mentira para disfrazar lo que somos que realmente asumir lo que somos. Pero ¿por qué el Señor quiere hacernos ver lo que somos? Se, se goza el Señor en desnudar la vergüenza de nuestra desnudez. Se alegra el Señor de humillarnos y masacrar. ¿Es por eso? No, diremos que no. Vamos al siguiente versículo que está en el libro de Lucas, capítulo Lucas 7, versículo 39. Lucas 7, 39. Vamos a ver, vamos a estar tres versículos en Lucas 7, pero vamos a leer primero el 39. Lucas 7, 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En ese momento, Simón tiene una reacción parecida a las que tuvieron los discípulos. Pero no solamente los discípulos estaban indignados por el gasto, el despilfarro que se hizo, pero Simón dice, ay, imaginad lo que pensó Simón, menos mal que no lo tomé como profeta. Porque mira, si fuera profeta, sabría, fijaos la expresión que usa, qué clase de mujer le está tocando, que es pecadora. Cuando tú dices de alguien que es pecador, ¿es porque te crees pecador? No, te crees mejor. ¿Os acordáis de la oración que dijo Jesús en la parábola que dice, gracias te doy, Señor, porque no soy como este pecador? Quizá algunos de nosotros no nos sentimos como María Magdalena. No fue expulsado de nosotros 7 demonios, no ejercimos la prostitución, no hemos matado a nadie. ¿Será que el Señor no descendió tanto para socorrernos a nosotros como descendió para socorrer a María Magdalena? ¿Será que a nosotros nos quedamos un peldañito más arriba? Realmente lo creemos. Porque muchas veces hay ciertas personas que nosotros no queremos juntarnos porque dicen, ¿qué clase de? Pero veremos lo que somos. Más adelante el Señor nos revela en su palabra, afortunadamente, qué es lo que somos. Y a pesar de lo que somos, fijaos, el Señor permite que le toque María Magdalena, una mujer que es pecadora. El Señor permite que le toque gente como tú y como yo, sujetos a las mismas pasiones que María Magdalena. Hay muchas personas que creen, a mí me gusta mucho el versículo que dice que Jesús era llamado Emmanuel, Dios con nosotros. No somos conscientes de cuán con nosotros es este Dios, cuán cercano, cuán íntimamente relacionado está Dios con la raza humana. A mí me gusta mucho saber que Jesús pasó por todo lo que yo pasé. Jesús conoce el peso de la tentación. Jesús conoce el dolor, el abandono, la soledad. Todo lo que sufrimos diariamente, Jesús conoce. Y lo que era más despreciable para el fariseo, que era esa capacidad, esa sensibilidad de Cristo de unirse con los pecadores, es lo que es para mí lo más maravilloso. Yo me acuerdo una vez que yo estaba llorando desconsolada y yo decía, ay Señor, cómo quisiera que me comprendieras, pero claro, tú nunca has llorado. Y en ese momento me vino a la mente el versículo, y Jesús lloró. No sabéis cuánto ese simple versículo fue de consuelo para mí. Saber que el Señor conoce lo que es llorar. Él tiene en una redoma nuestras lágrimas. No sé vosotros, yo jamás he contado mis lágrimas. Pero tanto nos ama el Señor, tan cercano está a nosotros, que cuenta nuestras lágrimas. Eso es, para mí eso es maravilloso. Lo que era despreciable para Simón es maravilloso para mí. Que el Señor se identifique tan plenamente conmigo, se hizo tan 100% hombre como lo soy yo, conoce tan de cerca la tentación, la soledad como yo. Lo más maravilloso, lo pasó, lo venció y la victoria hoy está en mi disposición. Es mía y es vuestra. Vamos a leer el siguiente versículo. Sigue estando en Lucas 7, pero de esa vez vamos al versículo 40 al 43. La continuación de la historia. Dice así. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Sabéis? Esa historia me hace recordar la historia de Natán y David. ¿Qué hizo Natán cuando fue a David para hacerle saber que él sabía de la historia de Betsabé y Urías Eteo? No llegó directamente y le dijo, oye, tú has hecho eso, no. Le contó una historia y le hizo reflexionar sobre lo que él había hecho y luego dijo, tú eres aquel hombre. Jesús reconoce en Simón otra lepra. Jesús le había curado la lepra física y reconoce en Simón la lepra del prejuicio, la lepra del orgullo espiritual, la lepra de la suficiencia propia, la lepra de la justicia propia. Y lleno de compasión, de amor, decidió dar un paso más con Simón. Aparte de su cuerpo, decidió curar su alma. Y le cuenta esa historia. Y esa historia conmueve el corazón de Simón. Y Simón se da cuenta de que Jesús sabe quién él es. Dice la sierva del Señor que María Magdalena había llegado donde había llegado a la fornicación y a la prostitución porque había sido abusada por Simón. Era su tío, la conocía bien. Pero no sé si olvidándose de ese detalle o intentando obviar ese detalle, trata a María Magdalena como si nada tuviese que ver con ella, cuando en realidad él sabía la culpa que carcomía su corazón. Pero Jesús va un paso más allá y decide curar esa lepra del corazón de Simón. Esa disposición que tuvo Cristo de curar la lepra del corazón de Simón está disponible para nosotros hoy. Por eso os pedí que hiciéramos ejercicio de ser uno de aquellos invitados, ponernos en el lugar de Judas, ponernos en el lugar de alguno de los 11 discípulos, ponernos en el lugar de Simón el fariseo y entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Fijaos que el Señor le pregunta, ¿quién es el que amó más? ¿El que más le perdonaron o el que menos le perdonaron? Y Simón entiende que él había sido perdonado más de lo que había sido perdonado María Magdalena. ¿Será que nosotros creemos que hemos sido perdonados menos de lo que fue perdonado Hitler? Cuesta, ¿no? Enseguida pensamos ese exterminador, pero sí. ¿Sabéis cuando Pablo escribe y él dice que Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales él era el primero? En aquel entonces, cuando Pablo dice eso, ¿sabéis que ya habían pasado dos emperadores romanos terribles? Tiberio y Calígula. Terribles los dos. Y Pablo dice, yo soy el campeón de los pecadores, yo soy el que más necesita ser salvado. Cuando nosotros entendemos la enormidad de nuestro pecado, cuando nosotros entendemos nuestra condición, entonces entendemos cuán grande es el amor de Dios. Entendemos cómo hemos sido amados, de dónde hemos sido rescatados, que el Señor no se avergüenza de nosotros y desciende hasta donde tiene que descender, cogernos en brazos porque estamos invalidados, somos inválidos espirituales a causa del pecado, nos coge en brazos y nos eleva a sus alturas. Pero para eso nos tenemos que dejar, nos tenemos que reconocer, tenemos que pedir al Señor, muéstrame si en la mirada prejuiciosa, si en los ojos prejuiciosos de Simón, si hay acaso mi mirada. Tengo la misma mirada, miro a María Magdalena igual que miró Simón. Naturalmente, espontáneamente, lo primero que saldrá de nuestra boca es no, pero hagamos el ejercicio, pedid a Dios que os muestre. Vamos al siguiente versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6. Ese versículo habla claramente quién somos nosotros, cada uno de nosotros, nadie está excluido, todos en el paquetito. Isaías 1, versículo 6. Dice así, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fijaos lo que la Biblia dice que somos, podrida llaga. Para mí es muy gráfico porque yo soy muy asquienta, ¿no?
Y cuando pienso en una llaga podrida, supurando pus, pienso, yo no me acercaría. Y el Señor sí. Nosotros somos una llaga podrida. No somos mejor que María Magdalena, no somos mejor que Hitler, no somos mejor que Calígula ni que Tiberio. Si nosotros hubiésemos estado donde ellos han estado, si hubiésemos vivido lo que ellos vivieron, ¿quién nos garantiza que no hubiésemos hecho lo que ellos hicieron? Cuando nosotros vemos a alguien hacer algo y decimos, yo jamás haría eso. No sé si os acordáis, hay un momento en la Biblia que el pueblo dice, si nosotros hubiésemos estado en aquellos tiempos donde se mataron los profetas, nosotros no hubiésemos dado nuestro consentimiento. ¿Eso fue verdad? No, porque acabaron matando a Jesús. Había uno que era más que un profeta entre ellos y que acabaron matándolo. Cuando yo digo yo no soy, yo no, realmente yo sí. Yo me acuerdo una vez que una amiga mía, muy amiga, había hecho algo y yo estaba profundamente indignada. Tan indignada que fui, me arrodillé y dije, Señor, eso no puede ser. Ella ha hecho eso. Y yo argumenté todo lo que sabía del asunto y más. Y cuando acabo de hablar, el Señor trae a mi mente una imagen de mí que había hecho exactamente lo mismo. Se acabaron mis argumentos. El Señor simplemente me hizo ver que yo era exactamente igual. No era la misma persona, no era la misma circunstancia, pero mi actitud había sido exactamente la misma que ahora condenaba. Me era fácil ver en otros, pero en mí no. Por eso necesitamos no escondernos del Espíritu Santo para que Él nos revele lo que somos y para que Él nos revele cuánto el Señor nos ama, porque a pesar de lo que somos, Él se acerca, Él deja que le toquemos, Él nos abraza, Él nos ama y Él tiene un plan para nosotros. Pero vamos ahora al centro, al personaje principal de la historia, María Magdalena. Una mujer atribulada por 7 demonios, una mujer prostituta, una mujer que seguramente cuando iba por la calle era señalada, una mujer que cuando un hombre le cortejaba seguramente ya sabía lo que venía. Y de repente María Magdalena conoce a un hombre que no está interesado en su cuerpo, un hombre que está interesado en su alma. Un hombre que no viene a pedir, viene a dar. Un hombre que la trata con respeto, con dignidad, que la ama realmente por lo que es. Un hombre que no se avergüenza de ella, de ser identificado con ella. Un hombre que no tiene miedo de que ella lo toque públicamente. Un hombre que se asocia con ella y le da una nueva perspectiva de vida. Le da un nuevo nacimiento. De repente hay alguien que verdaderamente la ama. De repente hay alguien que verdaderamente la acoge. Y como gratitud a ese cambio de vida, a ese cambio de corazón, a ese nuevo nacimiento que María Magdalena recibe, ella no mide, ella no calcula, ella da todo lo que es y todo lo que tiene. Reúne todo lo que tiene y lo da a un don a Cristo. Quisiera que veamos cómo es que Cristo ve y analiza ese acto de María Magdalena. Sabemos que no lo vio como los discípulos, no lo vio como Simón, no lo vio como Judas, no lo vio como lo veríamos nosotros, porque nosotros también estamos ahí, ¿eh? Nosotros somos parte de esa fiesta. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Lucas 7, del capítulo 44 al 48. Lucas 7, 44, 48. Dice, y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. A quien se le perdonó poco, poco ama. Amamos poco porque creemos que hemos sido perdonados poco. Creemos que no hemos descendido tan bajo como María Magdalena, que no haríamos lo que hizo Calígula, que no haríamos lo que hizo Tiberio. Una vez yo leí un reportaje sobre el Imperio Romano y hablaba de los varios emperadores.
Y cuando habla de Tiberio, explica que Tiberio era pedófilo. Y Calígula fue uno de los niños abusados por Tiberio. Así estaba cuando creció, con la mente totalmente destrozada por el pecado. Si nosotros hubiésemos sido abusados, como lo fue Calígula, no sabemos las circunstancias, no conocemos toda la historia, ¿cómo seríamos nosotros hoy? Quizá creemos que, claro, los que han nacido y crecido en la iglesia, que más o menos hemos tenido una vida justa, no hemos defraudado a nadie, no hemos abusado de nadie, la confianza de nadie, hemos tenido una vida recta, que el Señor no nos perdonó tanto como a estos hombres, pero sí, somos parte de ese perdón. Los 7 demonios de María Magdalena, la indiferencia de Judas, los prejuicios de los discípulos, el prejuicio, el orgullo espiritual de Simón, tienen el mismo origen, la rebelión del corazón humano, y tienen la misma consecuencia, la muerte de Cristo. Si solo hubiese un pecador, si solo hubiese un pecado, Cristo hubiese tenido que morir por ese solo pecador y ese solo pecado. Ese es el precio de nuestro pecado. Entonces no somos menos pecadores que nadie. Es importante eso para nosotros porque cuando entendemos eso, realmente entendemos, nos acercamos a Dios y Él dice, el que viene a mí yo no lo rechazo. Porque si no el enemigo nos llena la mente de, ¿para qué vas a ir? Mira lo que has hecho. Si has caído de nuevo, pero ¿por qué? Y cuando entendemos que el Señor nos ama hasta el punto de saber lo que somos y aún así entregar su vida, eso cambia nuestra perspectiva. Entonces ese amor que ardió en el corazón de María Magdalena puede arder en nuestro corazón. Mientras creamos que no somos así, que no hemos sido perdonados tanto, mientras creamos que el amor de Dios para con nosotros es en parte merecido porque somos tan adorables como no ser amados. Mientras pensemos eso, estamos perdiendo el privilegio de ser derretidos nuestros corazones con el fuego del amor del Señor. Estamos perdiendo el privilegio de derretirnos en lágrimas, de agradecimiento, de reconocimiento a Dios por todo lo que Él es y hizo por nosotros. Estamos perdiendo el más alto privilegio, mirar a los ojos del Señor y ver lo que Pedro vio cuando lo había negado. Amor y perdón. Es el remedio que el Señor tiene para cualquier pecado, para cada uno de nuestros pecados, sea el que sea, amor y perdón. Y si yo no estoy dispuesta a entregar mi pecado, ese pecado está ocupando el lugar que ocuparía el amor y el perdón que el Señor está dispuesto a derramar en mi corazón. Hemos visto cómo Cristo vio el acto de María Magdalena. Ahora quisiera que viéramos cómo Cristo vivió el acto de María Magdalena. ¿Qué significó para Cristo lo que hizo María Magdalena? ¿Qué impacto tuvo en la vida de Cristo lo que hizo María Magdalena? Vamos al libro de Isaías, al capítulo 53 y el versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Ya estoy terminando, perdonen. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fijaos en la primera parte del versículo, para mí es impresionante. Dice, verá el fruto de su aflicción y será consolado. María Magdalena fue un consuelo para el corazón de Cristo. María Magdalena fue el reflejo de lo que el Evangelio haría en el corazón de muchos, en el corazón tuyo, en mi corazón. María Magdalena fue el consuelo para el corazón de Cristo en las horas más amargas. Pero eso no lo digo yo, eso no es mi perspectiva, no es mi idea. Vamos a leer una cita. Está en el Deseado de todas las gentes, página 514. Dice, pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor
que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. ¿Entendéis el perfume que permaneció en el corazón de Cristo después de aquel momento? No fue un acto aislado en el tiempo, fue un profundo reconocimiento del amor de Cristo por ella. Y ese reconocimiento ecoó en el corazón de Cristo en las horas difíciles, arropó el corazón de Cristo, porque dice, lo que pasó con ella pasará con muchos. Pero lo más maravilloso es que lo que pasó con María Magdalena pasará contigo, pasará conmigo, pero pasará con una gran multitud de toda tribu, lengua, raza en el mundo entero. El mundo será alumbrado por su gloria. Seremos el perfume derramado en el corazón de Cristo por la eternidad. Vamos a leerlo. Hay una cita de la hermana White. Espera, vamos a saltar la cita y luego volvemos a la cita. ¿Vale? Vamos a leer en Zacarías, capítulo 12, versículo 10 y 11. Y después leeremos Zacarías 13, 1, o sea, seguido. 12, 10 y 11, 13, 1. Zacarías 12, del 10 al 11 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adodrimón en el valle de Megido. Y Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué os dicen esos versículos? Que habrá un solo pueblo, un solo pastor. Todos los que pronuncian el nombre del Señor seremos reunidos, seremos purificados, seremos transformados, tendremos el corazón ardiendo de amor y alumbraremos la tierra con su gloria. Eso aún no es así porque aún no hemos reconocido todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. A mí me gusta mucho la cita que vamos a leer a continuación porque nos hace entender que todo, absolutamente todo lo que tenemos y somos, lo debemos al sacrificio de Cristo. Muchas veces vemos un plato de comida en la mesa y decimos, gracias a mi arduo trabajo durante ese mes que tengo ese delante. Pero no, aún el plato de comida que tenemos en la mesa, cada tenedor que nos ponemos en la boca, cada cucharita de sopa, en ella está estampada la cruz de Cristo. No tendríamos vida si Cristo no hubiese muerto en la cruz. No tendríamos comida, no tendríamos ropa, no tendríamos alimento, no tendríamos nada de lo que tenemos aún en esa vida temporal si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros. Todo lo que tenemos, absolutamente todo, ha sido comprado por un gran precio. Todo, incluido nosotros. Y aun cuando nosotros decidimos rechazarlo, negarlo, escondernos de él, aún así, él sigue haciendo nacer su sol sobre justos e injustos. Ese es su gran amor para con nosotros. Vamos a leer la última cita y ya cerramos. Está también en el deseado. El deseado de todas las gentes, página 615. A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. Hoy cuando salgamos de aquí, nos sentemos a la mesa, recordaos que lo que tenéis delante es gracias al sacrificio de Cristo. A mí me gusta mucho porque en el frasco de alabastro roto, Cristo pudo ver lo que nadie pudo ver y lo que nosotros no veríamos si no nos hubiese dicho la inspiración. Pudo ver su cuerpo quebrantado por nosotros. En ese perfume derramado sin medida, pudo ver su sangre derramados por nosotros en una medida suficiente para cubrir todos nuestros pecados. En la entrega sincera de María Magdalena por reconocimiento, pudo ver su entrega por nosotros. En el amor desinteresado de María Magdalena pudo ver el reflejo del amor que tú y yo desarrollaremos en el corazón cuando entendamos cómo hemos sido amados. Recordaos que dice la Biblia,
Él nos amó, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando entendamos de qué manera, hasta qué punto el Señor nos ama, inevitablemente en nuestro corazón brotará el mismo tipo de amor. Nos derretiremos en lágrimas de gratitud, en una entrega completa como la que tuvo María Magdalena. Ese es mi deseo, esa es mi oración para vosotros y para mí hoy y siempre. Amén.